tus inicios, qué estudiaste, datos generales tuyos y cómo llegas a Wikipolítica y a ser el primer candidato independiente a una diputación. Yo estudié la licenciatura en Gestión Cultural en el ITESO. En 2012, como muchos jóvenes de mi edad, nos dimos cuenta que si tú no haces política, alguien más viene y la hace por ti en tu nombre. Nos dimos cuenta que teníamos que organizarnos, que marchar, que estar en las calles, estar en los foros, en los debates, en los espacios académicos, pero también, ¿por qué no?, estar en los espacios donde se toman las decisiones, es decir, en los espacios de gobierno. Y ahí fue cuando empezamos a platicar, después del 132, después de que Peña Nieto gana la presidencia de la República, que nos movemos y decimos qué hacemos con este frenesí, con estas emociones, sobre todo con estas ganas de participar e involucrarnos en la política. Y en ese momento dijimos, bueno, tenemos que involucrarnos. Ahí es donde nace la idea de lo que hoy conocemos como Wikipolítica. Éramos básicamente 6 jóvenes o 8 que nos reuníamos a platicar qué debíamos de hacer. Participábamos y organizábamos foros, participábamos en marchas, en espacios académicos. Poco a poquito crecimos, digo, no tanto, pues, eventualmente llegamos a ser 15, este equipo. Y este equipo, en 2014 decidimos utilizar la vía independiente para poder participar en la elección del 2015, en donde, por cierto, nadie daba ni medio peso por nosotros, en donde es bien interesante porque pues, era bien difícil la idea de conseguir 5.500 firmas, porque necesitábamos pedirle nombre, clave de elector, firma y copia de la credencial. O sea, le teníamos que literalmente tomar foto a la credencial por los dos lados. Logramos 8.500 firmas y con eso aparecer en la boleta, pero en ese momento tampoco nadie daba ni medio peso, partía la mitad por nosotros. Nos decían, a mí me decían todo el tiempo, estás haciendo la chamba al PRI, no vas a poder sacar más del 3% de la votación. Un periodista me mostró una encuesta que traía Movimiento Ciudadano que decía que ellos traían 55% de intención de voto y yo 0. Ni mi mamá iba a votar por mí según las encuestas. Y bueno, pues lo que hicimos fue exactamente lo que ahorita que termine esta entrevista voy a hacer y lo que hemos hecho durante toda esta campaña. Y es básicamente ponernos bloqueador y ponernos a chambear, a tocar puertas, a ir a los tianguis, a ir a los espacios públicos, a ir a las reuniones. Ahorita voy a una suerte de entre 2 y 3 tianguis al día, reuniones vecinales, a pegar calcas. De hecho, algo bien curioso es, luego siempre les invito a ver cómo ha evolucionado mi color de piel. Tengo 2 colores de piel, uno aquí y otro acá, y bueno, también se puede ver acá, ¿no? Pero porque sabemos que la calle es la mejor forma de hacer campaña. Nosotros no vamos a utilizar espectaculares, no vamos a usar lonas, no vamos a pintar bardas, no vamos a tapizar los camiones. Nosotros creemos que la política se debe de hacer de forma cercana, austera y honestamente. Y eso pues es lo que desde 2015 nos ha caracterizado. Y bueno, eso es lo que nos ha permitido, creo, llegar hasta el día de hoy aquí. Antes de que te me adelantes más, eres de aquí de Guadalajara, generales de tu familia. Sí. Y bueno, pues ya que te metiste de lleno a cómo formaron pues Wikipolítica, ¿qué te dijo tu familia justo en el momento en que empiezas a formar así que parte de la política del Estado? Yo nací aquí en Guadalajara en 1990, tengo 28 años. Mis papás son mi mamá de la ciudad de Saltillo, aunque creció aquí en Guadalajara toda su vida, y mi papá se viene a estudiar la universidad oriundo de Chiapas. Y bueno, ahí es donde se conocen mis papás. Tengo 2 hermanos, una hermana de 26 años de edad y un hermano que ya va para sus 15 años. Estamos ya a 6 días de su cumpleaños. ¿Eres el mayor? Yo soy el mayor. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te dicen ellos cuando empiezas tú con esta inquietud en estas reuniones que me platicabas al inicio, antes de que ya se formara como tal Wikipolítica? Bueno, ni mi mamá ni mi papá se dedican a la política. Mi papá se dedica sobre todo al sector financiero, mi mamá al sector de la agricultura. Y lo que pasa en mi familia es lo que le dicen a todo el mundo que quiere hablar de política en este país. La política solamente hay de 2: o sales con los bolsillos hinchados de dinero por la corrupción, o sales en un ataúd porque eres honesto. Y eso, pues, yo les quisiera decir, no es cierto. Sí se puede hacer la política de forma honesta, en los partidos hay gente honesta, en todos los espacios hay personas honestas tratando de hacer política.
Muchas veces lo que nos falta es poder echarles montón a los corruptos y poder ser muchas más las personas que participemos haciendo bien las cosas. Y en ese sentido, la invitación a hacer política. A quien lee esto, lo que les quisiera decir es, hay que hacer política, porque por muchos años nos han olvidado en el sector salud, nos han olvidado en las pensiones, nos han olvidado en el trabajo, nos han olvidado en la escuela, nos han olvidado en todos los sectores que el Estado debería de fortalecer su presencia. Y por eso precisamente quiero ser senador junto con Juanita Delgado. Okay. ¿Tus papás te comentaron, oye, ¿por qué te metes a ese tipo de cuestiones? O al contrario, te impulsaron, te dijeron, ¿vas con todo? O sea, ¿cuál fue como el comentario general que te hicieron cuando iniciabas? La verdad es que yo le debo muchísimo a mis papás. Siempre han creído en mí. Y la neta es que eso es algo que a mí al menos me marcó mucho. Porque yo al principio les dije que me quería dedicar a ser poeta y me apoyaron. Y después quería hacer cine y también me apoyaron. Cuando digo apoyo, me dijeron, ve por tu sueño. No teníamos mucha lana en ese momento, así que yo me las tuve que arreglar por mis propios medios. Y bueno, finalmente, luego les dije, quiero estudiar gestión cultural. Mi papá me dijo, la verdad, no te puedo pagar la carrera. Entonces busqué una beca, también un crédito educativo, y me dijo, y yo pongo una parte. Entonces, siempre me han apoyado. Por cierto, acabo de terminar de pagar mi crédito educativo el mes pasado, entonces estoy muy contento por eso. Y bueno, el apoyo de mis padres siempre ha sido fundamental. Hoy, bueno, todos los días mis hermanos me ayudan a pegar calcas, mi papá y mi mamá pegan calcas, recolectaron firmas, están muy presentes en el día a día, ¿no? Y la verdad es que es algo bellísimo poder contar con una familia, porque eso es lo que esperas de ellos, pero muchas veces pues es complicado en la política, ¿no? Pero como se han dado cuenta que este es un esfuerzo sano, honesto, que no tiene nada que ocultar, pues no solamente mi familia, sino muchas familias se han apuntado a ayudarnos, ¿no? Ves a chiquitos de 5 o 6 años que no sé por qué, pero les causa entregracia o les parece chistoso mi apellido, entonces se lo aprenden, pero también luego los un poco más mayores saben lo que estamos haciendo, y niños muy politizados de 9, 10 años o adolescentes o jóvenes ya de 12 o 15 que nos quieren ayudar, y desde luego familias completas, de verdad, desde las abuelas democráticas del Distrito 10 que nos empezaron a ayudar, que de 75 años que nos dijeron yo te cuido casillas, pues ha estado hasta los más jóvenes, ¿no? Entonces, pues no es solamente mi familia, sino que esta es una campaña que se ha hecho en familia. Ok, entonces ahora sí, ya retomando en donde nos quedamos en la primera parte, juntas las firmas, logras aparecer en la boleta, pasa la elección y pues resultas ganador. ¿Cómo vives todo este momento que me lo contabas como así brevemente? Pues es bien complicado tratar de sintetizar tantas cosas que pasaron durante, en realidad no tantos días, pero fue junto con esta experiencia, una de esas experiencias en donde vives quizás trabajando 12 o 13 horas al día, ¿no? Y ¿Te sorprendiste con el resultado? Me sorprendí mucho con el resultado, pero no el día de la elección, sino previo. O sea, lo que me sorprendiera que al principio cuando pegábamos calcas nos pegábamos 5 o 10 a la brigada, y ya las últimas semanas pegábamos 120, 150. Era una locura, se oye poquito, pero para nosotros era una locura porque la gente nos pedía las calcas en la calle, en los tianguis ya me conocían, se tomaban fotos conmigo. Para mí fue algo muy extraño la primera vez que alguien me pidió una foto conmigo, y bueno, ese cambio fue muy muy importante porque en 2015 teníamos esta noción de que podíamos o no ganar, pero lo importante era no corrompernos, lo importante no era pedir favores, lo importante era no acercarnos a la vieja forma de hacer política. Y lo logramos y al mismo tiempo ganamos, demostrando que las personas honestas sí podemos llegar ahí a esas instituciones, a tomar decisiones. Y bueno, ¿Cómo fue tu paso por el Congreso, ya estando pues ya en trabajo legislativo? Yo creo que mi paso en el Congreso yo me siento muy contento de él, porque logramos impulsar ideas que creíamos desde la campaña.
la revocación de mandato, es decir, que si tú puedas quitar a la mitad de su periodo a un gobernante. Segundo, impulsar una agenda de derechos humanos, por ejemplo, para las personas migrantes, en pro del medio ambiente. Impulsamos poder tener más presupuestos para las escuelas ECOS, estas escuelas de música para niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de pobreza. También logramos impulsar cosas que a mí me parecen que marcaron la legislatura, que fue una de ellas, la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, que yo presenté, pero que hay que dejarlo claro, no pasó por mí, pasó gracias a que las personas se pusieron las pilas, impulsaron esta idea, y gracias entonces a eso, los partidos políticos, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, decidieron aprobarla, ¿no? Y en ese sentido yo me siento muy contento porque fue una forma de demostrar que cuando la sociedad se organiza y presiona, sí podemos sacar temas adelante que son fundamentales. Esta iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero logra, más o menos, habrá que ver los resultados, pero probablemente se logrará un decrecimiento del presupuesto de los partidos en un 60%. 60% menos de lana a los partidos aquí en Jalisco. Ahora vamos con ella a nivel nacional. Y bueno, finalmente yo creo que mi paso en el Congreso a mí me deja muy orgulloso por mi trabajo legislativo, pero también por mis prácticas. Todo el mundo sabía qué votaba, cómo lo votaba y por qué lo votaba de esa manera. Está en mi página kumamoto.mx. Todas las personas sabían de la renuncia de mi salario y a dónde iba a parar la corporativa de fundaciones, y cada uno de mis nóminas venía con cuánto dinero se tenía que transferir y la transferencia digamos la confirmación de la recepción de parte de corporativa. Todas las personas sabían con quién me reunía todos los días. Todas las personas podían pedirme una cita y lo único que se les solicitaba no era ser amigo de alguien o cercano mío, sino solamente un nombre, una fecha y el motivo de la reunión. Y bueno, pues quien me conoce sabe que sigo siendo el mismo tipo, que como la misma comida corrida, que sigo siendo novio de la misma chica, que sigo siendo amigo de mis mejores amigos. No sé, creo que a mí me gustó mucho estar en ese espacio por algo fundamental. Me dio la oportunidad de darme cuenta que mi vocación personal sí es servir. Y servir se puede hacer desde muchos lados. A mí me gustaría ser profe, por ejemplo. Me gustaría aprender y poder ver en qué puedo ayudar. También me gustaría poder estar dentro de espacios de la sociedad civil y bueno, ¿por qué no en el servicio público cuando sea posible? La verdad es que lo que me di cuenta es de mi vocación y eso es algo que, no sé, a lo mejor para algunos es muy pronto, para algunos es muy tarde, pero yo a los 25 años me di cuenta que servir es para mí lo más importante. ¿Te topaste o te imaginas, o cuál fue la principal bronca que te encontraste o con el que tuviste que lidiar dentro del Congreso del Estado? En general, digo, para... Sí, yo creo que en primer lugar, porque mucha gente también me lo pregunta para el Senado, ser uno de 39, literalmente era el 3% del Congreso, yo. Aritméticamente insignificante, pero simbólicamente las personas nos daban un peso muy importante. Y creo que para mí eso fue fundamental, entender esa correlación de fuerzas. Si bien es cierto, yo iba solito en ese momento, estaba acompañado o acuerpado de miles de personas que creían en lo que estábamos haciendo, o que creen en lo que estamos haciendo. Y esa es la manera que planeamos, Juanita Delgado y yo, tener peso en el Senado de la República. Primero, porque aritméticamente el Senado va a estar muy dividido y cada uno de nuestros votos va a ser seguramente muy importante, pero también por lo que simbolizamos, que no son ir a representar a un partido, a un cacique, a un amigo. Vamos representando primero a las más de 130,000 personas que nos dieron permiso para aparecer en la boleta, y segundo, estamos representando a, yo espero, más de 1 millón de jaliscienses ahí dentro del Senado de la República. ¿Cómo te decides al momento precisamente de las precandidaturas, por así llamarlo? ¿Se había o se especulaba como que tú buscaras un cargo, alguna presidencia municipal, incluso hasta la gubernatura, ¿no? Y al final de cuentas te decides por una senaduría. No sé cómo este proceso y por qué finalmente buscas ser senador, pues. O sea, ¿por qué se llegó a eso? Sí, de hecho fue una decisión muy importante que tomamos en conjunto dentro de Wikipolítica. Nos tomó meses de discusión, de análisis y de debate, porque tú lo dices muy bien, las encuestas de todas las casas encuestadoras, de todos los periódicos decían que si yo me iba por Zapopan lo ganaba.
y yo creo que el espacio municipal es fundamental. Me gustaría eventualmente, ¿por qué no?, ser alcalde, pero yo te quisiera decir que en este momento este país está pasando por una emergencia muy grande de salud, de seguridad, de impunidad, de corrupción, de pobreza, de desigualdad, de, digamos, un medio ambiente deficiente y de falta de oportunidades para los jóvenes, de falta de pensiones para las personas de la tercera edad. Básicamente lo que reconocíamos es que el municipio es muy importante, pero todas estas emergencias que he hablado no se pueden combatir desde el municipio nada más, se tienen que cambiar las leyes federales. Y para que eso pasara, teníamos que ir al Senado o a la Cámara de Diputados, y por eso decidimos ir a los dos espacios, con mis compañeros Alberto Valle, Pablo Montaño y Rodrigo Cornejo a diputados federales, con 9 compañeras y compañeros a diputados locales, y Juanita Delgado y yo al Senado de la República. Aprovecho para decirle a quienes nos ven que todos nos van a identificar porque en la boleta, en la parte de abajo, de diputados locales, federales y senadores, vamos a aparecer con un arbolito. Entonces esa es la forma más sencilla para identificarnos. Y bueno, pues esa fue la decisión, decir no a lo fácil, no a lo sencillo. Por ponerte un ejemplo, para poder ir para alcalde de Zapopan necesitaba 6,000 firmas. Para poder ser candidato junto con Juanita Delgado al Senado de la República, 115,000, casi 110,000 firmas más, 109,000 más, ¿no? Entonces era muy difícil, se veía muy complicado, pero bueno, lo dice mi abuela muy bien, que las cosas que valen la pena nunca son fáciles. Okay, que me platicaras de sus 3 principales propuestas que están planteando dentro de lo que llevan en el mes de campaña que se tiene ahorita para la semana. Desde luego que sí. En primer lugar, fundamental poder impulsar un sistema de salud universal y también impulsar un sistema de pensiones unificado que le pueda dar un retiro con dignidad a las personas de la tercera edad. ¿Por qué digo esto? México debe de dejar de rezagarse en el sistema de salud. En lugar del 6.3% del Producto Interno Bruto que hoy se invierte, debe ser cerca del 9% del Producto Interno Bruto. Se necesita hacer universal el sistema de salud público. Se necesita pagarle de forma adecuada a las y a los doctores. Deben de tener los insumos, nunca más que nos digan en el Seguro Popular, aquí está la receta, perdón, no tenemos el medicamento, cómpratelo tú. Tenemos también que impulsar que el servicio de salud pública pueda ser excelente. La salud es un derecho, no es un privilegio. Por otro lado, también las pensiones para nosotros es fundamental porque quienes construyeron este país merecen un retiro digno. Tenemos que construir un fondo que provenga de los excedentes de CFE y de Pemex, de ahí más o menos son 180,000 millones de pesos. Por otro lado, tenemos que impulsar que las exenciones fiscales que se le hacen a las empresas amigas, a las empresas que hoy les dan dinero para las campañas, esas exenciones se reduzcan. Fundar calcula que hay cerca de 80,000 millones de pesos en exenciones fiscales al año. Y finalmente también impulsar, con una iniciativa que traemos, que sin voto no hay dinero a nivel nacional, una reducción sustantiva a los recursos de los partidos políticos, cerca de 3,000 millones de pesos. Si bien es cierto, aquí estamos hablando de 283,000 millones de pesos que podríamos usar para un fondo común, también tenemos que hablar que deben de venir del trabajador ahorrando y debe de venir de un esquema en donde no solamente se ahorre poquito más del 8% del ingreso, tenemos que ir hacia niveles más de 12 o 15% de ahorro del trabajador, y eso se tiene que juntar con algo más que estamos proponiendo, que es una revisión del salario mínimo desde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. No puede seguir siendo esta farsa en donde una docena de señores que ganan más de 130,000 pesos nos dicen que está bien ganar 3,500 pesos al mes. Lo dice la iniciativa privada, lo dice Coparmex, lo dicen los académicos, lo dicen los espacios y movimientos de defensa del salario. No podemos seguir pagando 88 pesos al día. Es inhumano y es un tiro al pie. No acabamos con la corrupción, no acabamos con la desigualdad y no vamos a impulsar el mercado interno precarizando a nuestros trabajadores. Por eso tenemos que impulsar sin voto no hay dinero a nivel nacional para poderle cambiar la lógica a los partidos políticos y que puedan rendirnos cuentas a nosotros y bajarles la lana cerca del 60%. 2, impulsar una seguridad social integral con salud pública excelente y universal, y finalmente pensiones universales y un salario mínimo digno a través de cambiar el mecanismo con el cual se define la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y quién participa en ella.
Por último, que me platicaras lo que llevan ahorita de campaña, que me hablaras un poquito las diferencias que ves a cuando hiciste campaña, cuando ibas a una diputación local, y también que me hablaras de tus contrincantes. Bueno, los partidos son nuestros contrincantes, los vemos unificados en ese sentido, porque todos hacen guerra sucia, porque todos ponen espectaculares, lona, porque todos tienen pues estas prácticas que a uno ya no le gustaría ver, ¿no? En ese sentido, pues seguramente en todos los partidos hay gente buena que vale la pena, seguramente hay buenas propuestas, y en ese sentido dejarle claro a quienes nos ven en los partidos, hay gente decente y honesta y con esa vamos a trabajar. Y quienes quieran procurar la corrupción, la impunidad, ideas sin sentido, los vamos a detener. No se preocupen por quién queda en la presidencia de la República, porque Juanita Delgado y yo vamos a ir al Senado de la República a hacer un contrapeso de las malas decisiones y a impulsar que las buenas decisiones sí puedan suceder. Yo no fui una oposición ciega. Cuando fui diputado le pasaba iniciativas al PRI, al PAN, al Movimiento Ciudadano, al Verde, al PRD, a todos. Y también detuve muchas. Hoy hice lo posible para detenerlas. Señalé la corrupción por nombre y apellido. Esto te demuestra, a ti que nos estás viendo o leyendo, que yo no soy una persona que no ve por las mejoras de este país, ¿no? Entonces eso es lo que les podemos decir. Gane quien gane, nosotros nos vamos a poner una camiseta que es este país, no la de los partidos políticos. Y bueno, las diferencias ahora de campaña son muchas. Antes teníamos que llegar a un distrito, ahora tenemos que ir a 20 distritos. Es muy grande Jalisco y es maravilloso. Entonces yo les quisiera decir que en este proceso de andar por todos lados, yo creo que el cariño de las personas ha sido lo importante. Sí, a eso precisamente me refería. A lo mejor en la otra campaña no eras tan ubicable, o a lo mejor como, o sea, igual, bueno, como dices, es como local, pero era como nada más de tu distrito, pero igual ahorita también como que ya mucha gente te tiene como más presente y a todo el grupo, pues en sí. Sí, la verdad es que estoy muy agradecido porque 9 distritos que tenemos candidaturas a diputados locales, pues muchísimo cariño, ¿no? Muchísimo. Y yo pensaba, bueno, eso va a ser porque tenemos candidaturas a diputados locales, federales y al Senado en esos distritos y por eso nos conocen. Y en eso que voy a Huejuquilla del Alto, a la parte más norte del estado de Jalisco, en La Chona, en Cihuatlán, en La Barca, en Autlán, en El Grullo, en todos lados, y lo que hay es mucho cariño, muchas ganas de cambio. Hay hartazgo por la corrupción, porque los hospitales regionales no funcionan, porque las carreteras están hechas de verdad pedazos, porque las escuelas pues no ofertan la cantidad de estudiantes que se necesitan. Hay mucho coraje por la corrupción, mucho, pero también hay mucha esperanza y hay mucho cariño y de verdad nos han dado de comer en casas, me han dejado dormir literalmente en la cama de las familias, me han abierto la puerta y me han dado agua cuando pues hemos estado en lugares calurosos. Hemos platicado desde con estudiantes de bioquímica hasta con estudiantes wixárikas, de hecho sobre los conflictos que están viviendo en este momento. Hemos platicado con profesores y profesoras de Ciudad Guzmán, con productores de Tomatlán, con personas que están en el campo, en los Altos, con comerciantes de Puerto Vallarta y hoteleros. Hemos platicado con tantas personas, ya no puedo decir. Puedo decir que conozco sus problemáticas, puedo decir que también conozco su campo, sus ciudades, conozco la inseguridad, la pobreza y la desigualdad. Y por eso precisamente Juanita Delgado y yo queremos estar en ese espacio en el Senado, porque somos personas sensibles, honestas, personas que queremos hacer una chamba muy grande para que no solamente seamos nosotros dos, sino seamos miles de personas quienes ahora no permitamos que la política se siga haciendo en nuestro nombre. Okay, por último, Pedro, ya estamos pues en la recta final, estamos como a 20 días más o menos de la... 19. Al menos, 19 de la elección. Bueno, perdón, de que se acabe la campaña, de la elección un poco más. Sí, ¿qué planes tienes? ¿Vas a seguir visitando el interior del estado o sí, ya la dinámica va a cambiar ya en los últimos días o la van a mantener como hasta ahora? No, sí tenemos distintos planes. En primer lugar, yo les quisiera decir que el día de mañana vamos a tener, el sábado y el domingo, vamos a tener el maratón Ni un voto más, ni un voto menos. ¿Es sábado? Sí. Okay.
Este maratón lo vamos a tener tanto de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Vamos a tener en 30 puntos simultáneos en la zona metropolitana de Guadalajara y en otros municipios de Jalisco. Vamos a tener presencia. ¿Para qué? Para pedirle a las personas que se noten como representantes de casilla. Eso es lo que estamos llamando. Entonces, yo les pido que quienes nos estén viendo participen. Todos los puntos se van a publicar en mi página de Facebook y en la página de Juanita Delgado. Y también, por si ya dices, ya no quiero ir a anotarme, quiero ya desde ahorita decir, sí me anoto, www.seremosunbosque.mx/escudo. Y ahí tienen el formato. Solamente para registrarte. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conseguir representantes de casilla para todo el estado de Jalisco. 1. 2. Sí, claro, seguir en las regiones. Vamos a terminar dando una vuelta por distintos sitios de nuestro estado, despedirnos de todas las regiones, digamos, de esta campaña, agradecer todo lo que ha pasado, disipar cualquier tema de guerra sucia que seguramente nos van a seguir haciendo, y finalmente poder pedirles su ayuda para que el día de la elección saquen a votar a la gente, porque tenemos la claridad de que en la medida en que más personas vayamos, pues va a haber más legitimidad de los resultados. Y bueno, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues lo que es hecho hasta el día de hoy: calle, tianguis, reuniones, y bueno, seguir participando de todos los espacios a donde nos inviten en la medida de las posibilidades. ¿Tienes ahorita cuántas personas tienes que van a ser representantes de casillas? Tenemos en el registro hoy aproximadamente 2.000, 2.500 personas. Queremos llegar a 15.000 personas y por eso es fundamental que nos involucremos. De hecho, empezamos con la campaña de registro de representantes de casilla en realidad hace como una semana. Entonces, van bien los números, pero no podemos aflojar. A quienes nos están viendo, yo les quiero decir que como representante de casilla, pues no hay lana, no hay huesos, no hay chambas, pero sí hay el enorme orgullo de hacer las cosas por este país, las que son pues por la sustentabilidad, por la igualdad, por la equidad y también por la justicia, y acabar con la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Les quiero decir que puedes registrarte con tus amigos, con tu mamá, puedes cuidar casillas cerca de tu novio, novia, esposo, o te puedes hacer de novio ahí, porque, no, en serio, hay una historia muy bonita que a mí me gusta contar, que en 2015 un buen amigo se puso a cuidar una casilla y junto con otra representante de casilla ahí se conocieron, platicaron, se cayeron muy bien y hoy todavía son novios, empezaron a partir de haber cuidado casillas juntos. Entonces, amor y democracia sí van. Ya, ¿sería todo? ¿Algo más que gustes agregar? Solamente a ti que nos estás viendo y que estás leyendo esto, a ti que nos ves, te quiero pedir por favor que el 1 de julio nos des tu voto a las 9 candidaturas a diputados locales que tenemos, 3 a federales y yo al Senado. Muy fácil. ¿Cómo vamos a aparecer? Con un arbolito en la boleta. Un arbolito muy similar a este. Son distintos, pero tú los vas a poder identificar en la boleta en la parte de abajo. Danos tu voto. Queremos llegar al Senado de la República, al Congreso local y a la Cámara de Diputados para que llegue quien llegue, para el gobernador y para la presidencia de la República, tú tengas ahí controles y contrapesos. Nadie merece un cheque en blanco. Ayúdanos a construir este bosque que nos ayudará a recuperar la paz, la política y el futuro. Muchas gracias.